La bruja del bosque aparecía de noche. Nadie debía salir. Esa frase, pronunciada como advertencia y como secreto, se repetía en voz baja en las cocinas, en las filas de la fábrica y en las esquinas donde aún quedaban faroles que titilaban. No era un cuento para asustar a los niños. Era una regla no escrita que muchos respetaban sin saber exactamente por qué. Según quienes lo vivieron y lo contaron después, aquello que se movía entre los árboles no pedía permiso, lo reclamaba. Si te gustan estos relatos y quieres más, suscríbete y deja tu like. Es gratis y ayuda al canal. Lo que sigue se presenta como testimonio recogido entre familiares, compañeros de trabajo y vecinos. Es una mezcla de memoria, rumor y miedo que circuló durante meses en San Juan de Aragón. No se pretende afirmar una verdad absoluta. Se relatan experiencias que marcaron vidas y dejaron a otros con preguntas que no se contestan fácilmente. Antonio tenía 34 años y llevaba más tiempo del que quería admitir trabajando de noche. Era velador en un aserradero a las afueras del pueblo, donde la madrugada olía siempre a savia y a serrín fresco. Su turno empezaba cuando la ciudad se rendía al silencio y terminaba cuando los primeros vendedores ambulantes, con sus pequeñas linternas, regresaban a casa para preparar el día. Conocía cada ruido del lugar. La máquina que chirriaba en el almacén, el goteo de una tubería vieja, el golpe seco del martillo en la estructura metálica. Era un hombre de manos callosas, de risas cortas, de escasa superstición. La fe que profesaba era la que aprendió en la iglesia del barrio, y solo a veces, cuando la plata faltaba y la casa tenía frío, encendía una vela pidiendo lo justo. La soledad nocturna para Antonio era compañía. Un silencio que se convertía en un mapa donde él marcaba su rutina. Pero un invierno, esas noches empezaron a cambiar de forma sutil y persistente. Primero, fueron sonidos que no encajaban. Una canción que flotaba entre los pinos, como si alguien hubiera dejado una radio escondida. Antonio creyó que un grupo de jóvenes rondaba el cerro, quizá buscando leña. Salió a la entrada con la linterna y solo encontró ramas, hojas y la carretera vacía. La canción, sin embargo, no se apagó. Se metió por las rendijas del portón, se pegó a las paredes como humedad, y parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. La luz apareció con la canción. No era una linterna ni las farolas de la carretera. Tenía la densidad de un espejo y la frialdad de la luna. Había quienes luego dirían que era azulada, otros que la vieron como un fuego apagado, pero todos coincidían en que no pertenecía al mundo de los focos eléctricos. En una noche, 2 o 3 de esas esferas se deslizaron entre los árboles cercanos, y entre ellas figuras que se dibujaban como sombras femeninas, flotando o bailando en la penumbra. Se reían sin abrir la boca. Cantaban sin mover los labios. Antonio empezó a sentir que esas noches lo miraban con atención. A veces, cuando pasaba frente a una ventana, notaba que un reflejo no coincidía con su silueta. La sombra que proyectaba tenía una distancia equivocada, como si algo detrás de él replicara sus movimientos con un segundo de retraso. Una madrugada, cuando el frío mordía más que de costumbre, alguien golpeó el vidrio de la caseta donde dormía su esposa. No era un golpe fuerte, era una insistencia delicada, como la uña que rasga el borde de una copa. La familia miró desde adentro. Fuera no había nadie, solo la luz que se alejaba entre los pinos y una risa que parecía romperse en cristales lejanos. La primera vez que la violencia de aquello se volvió tangible fue con las marcas en el vidrio. No eran huellas comunes. Aparecían como dedos que habían rozado el mundo y lo habían quemado. El jefe del aserradero, un hombre serio que rara vez se impresionaba, confesó después que la ventana del despacho principal mostró líneas que parecían surcos de calor. El cristal tenía pequeñas grietas que escapaban en formas que recordaban palmas y uñas demasiado largas. Nadie se atrevió a mencionarlo frente a la luz del día,
Hablaban de ello a media voz, porque nombrarlo era convocarlo de nuevo. Antonio intentó explicarlo con lógica. Compró pastillas antipolillas para la radio, sujetó imanes en las puertas, dejó encendida la luz del pasillo para no dar pie a que nadie se acercara. Una madrugada, cuando la risa se transformó en una melodía triste y muy vieja, como una nana que no recordaba saber oído, Antonio decidió hablar con su párroco, el padre Miguel. No quería exponer a su familia a rituales extraños, ni a mancias que prometieran milagros. Solo quería a alguien que escuchara y que dijera si estaba perdiendo la cabeza. El padre Miguel, hombre de edad media, con voz grave y pacífica, no negó la historia. No ofreció tampoco explicaciones prístinas. Lo que le dio fue presencia. Vino al aserradero con una Biblia, algunas oraciones aprendidas y una postura que mezclaba prudencia con compasión. Dijo que hay lugares donde lo antiguo conserva voz y memoria, y que a veces esas voces son peligrosas porque confunden. Le dio a Antonio una medalla, la puso en su mano y le pidió que la llevara cerca del pecho. Lo que el sacerdote no pudo prometer fue seguridad absoluta, solo pidió vigilias, luz y comunión. «No salgas de noche, hijo», le dijo al despedirse, con la suavidad de quien no quiere enemistarse con la superstición, pero tampoco rendirse ante el miedo. Pero la advertencia del padre Miguel se enfrentó a la necesidad. Los turnos eran largos y el aserradero, con su obra, necesitaba que alguien permaneciera. Una noche, más tarde que otras, Antonio vio la mayor concentración de luces, una docena de esferas que se movían con la precisión de un enjambre sobre la línea de árboles. No había viento que las agitara, se desplazaban con una cadencia que imitaba pasos medidos. Desde su caseta, las observó con la linterna apoyada en la rodilla, sintiendo un peso dulce y ácido a la vez en el pecho. Las voces, más nítidas ahora, empezaron a murmurar su nombre. Al principio le pareció un parecido, Tonio, como arrastrando una consonante, pero con un tono que no era humano. Luego, entre los vocales, se dibujó una palabra que sonó menos como una petición y más como una oferta. «Ven». En esos instantes, la razón acumulaba hipótesis, que un grupo de jóvenes jugaba alguna broma, que una secta usaba luces LED, que los compuestos químicos en la madera provocaban efectos visuales cuando el frío golpeaba de cierta manera. Antonio las escuchó todas y las desechó una por una. Esa noche, las luces se acercaron más de lo que había visto nunca. Desde la ventana, parecía que las figuras femeninas se recortaban contra la esfera luminosa y miraban hacia él con ojos densos, como dos carbones encendidos. No era una mirada de amenaza violenta. Era una mirada de reconocimiento, fría y selectiva. Lo siguiente fue distinto. Un sonido como de algo pegando en la lámina del techo. Una presión en la frente, tremenda y paralizante. Antonio intentó moverse y no pudo. Sus manos estaban frías, pero su piel se sentía como si la rozaran brasas sin dejar quemaduras a simple vista. Quiso gritar, y la voz no salió. Solo un hilo de aire escapó de su boca. Desde afuera, la risa subió como un coro y envuelta en ella, una súplica. «¡Sigue!». Intentó resistir con lo que tenía. El rosario que el padre Miguel le había dado. Un crucifijo colgado en la pared. Una orilla de la Biblia que apenas recordaba haber tocado. Recitó el Padre Nuestro como quien repite una contraseña aprendida de memoria. Las palabras le dieron un refugio breve, como si traspasaran un cristal fino. Vio las manos de su esposa traerse a los niños cerca, ver la puerta cerrarse tras los cerrojos, el silencio urgente de la casa. Todo eso lo ancló un poco. Pero la voz interior que ahora le susurraba algo personal, un recuerdo feliz, un deseo propio, comenzó a rasgar la claridad de su mente. Era como si le ofrecieran volver a un momento que anhelaba. La risa de su hija en verano, la mesa con comida sencilla, y ese ofrecimiento venía con la promesa de no sufrir nunca más.
Antonio no era un hombre sencillo de seducir. Sabía, por instinto, que la promesa era una trampa. Aún así, sentirse necesitado de aquello en el silencio de la madrugada hace que cualquier cordura se vuelva frágil. Tuvo que apoyarse en la ventana para no desfallecer. Fue entonces cuando la mano golpeó el vidrio desde afuera, con fuerza clara esta vez. No fue una impresión blanda. El vidrio vibró con un impacto que se sintió en los huesos. Al tocarlo, Antonio sintió un calor punzante en la palma de la mano que le dejó una marca rojiza, como si el cristal hubiera grabado el mapa de una mano desconocida en su piel. Corrió hacia la cocina, donde su esposa sostenía la mirada perdida, y mostró la marca. No era una quemadura abierta, ni una herida que supurara. Era un surco rojo, perfecto, con contornos casi tatuados. La hermana de su esposa, que no creía en fantasmas, palideció al ver la imagen y apartó la mirada. Un compañero del aserradero, que vino a revisar el lugar al día siguiente, encontró en el ventanal del despacho lo que parecían dedos impresos en el cristal, líneas de calor que no coincidían con la suciedad ni con la huella humana. Nadie supo explicar cómo pudieron formarse esas figuras de calidez. A partir de ese momento, la noche se volvió más atropellada. Vecinos comenzaron a reportar sueños extraños en los que oían cantos y se veían andando entre los pinos con sueños de bebé y la intuición de que regresar sería imposible. Las cámaras de seguridad colocadas por la empresa solo captaron sombras y destellos. Nadie quiso publicar esas grabaciones abiertamente por temor a la curiosidad. El jefe, en privado, redujo los turnos nocturnos y llegó a contratar personal extra para las horas de mayor riesgo. Sin embargo, el aserradero no siempre podía parar. Había pedidos, entregas, facturas que pagar. La vida, con su lógica prosaica, se imponía sobre la superstición. La obsesión de Antonio por entenderlo lo llevó a hacer cosas que nunca hubiera imaginado. Empezó a dejar pequeñas ofrendas en el borde del bosque, una lata de atún, una foto de familia, un pañuelo con el aroma de su esposa. No creía que aquello fuera a funcionar como un tributo, pero sentía que, si devolvía algo del mundo material, quizá apaciguaría algo que reclamaba. Al principio, nada cambió. Luego, una noche, la ofrenda desapareció sin que nadie la tomara. El pañuelo no estaba ni enredado en arbustos, ni mojado. Simplemente ya no estaba. Al encontrar ese vacío, Antonio sintió un vacío mayor, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado con cuidado. La gente empezó a decir que las luces no solo buscaban compañía, buscaban nombres. El rumor decía que elegían a quienes podían prometerles algo íntimo. La memoria de un amor, la posibilidad de reconciliación, el deseo de no sentirse solo. De modo escalofriante, Antonio notó que la melodía que ahora sonaba tenía matices que recordaban la canción que su madre solía tararear. Lo que parecía un viejo arrullo se volvió punzante, haciendo saltar su corazón cada vez que los versos rozaban el borde preciso de su identidad. «Te conocemos», parecía decir la música. «Sabemos lo que te falta». El papel de la comunidad osciló entre el temor y la acción. Hubo quienes plantaron cruces improvisadas en la entrada del camino que llevaba al bosque. Otros colocaron amuletos comprados en tiendas de curandería. Unos cuantos rezaron en coronillas colectivas. El padre Miguel convocó una velada donde la gente llevó velas y cantó salmos. Se colocaron guardias nocturnos, hombres dispuestos a hacer rondas armados con palos y radios. Pero algo de la naturaleza de ese fenómeno se burlaba de esas soluciones. Las luces se deslizaban entre los árboles como si conocieran cada escondrijo. Las voces volvían a los sueños. En el aserradero, el ambiente se fue cargando de una tensión visible. Había miradas que buscaban un culpable fácil, pero no lo encontraron. A veces las plegarias calmaban el miedo por unas horas. Otras,
La presencia parecía alimentarse de la atención, como si el acto mismo de nombrarla le diera fuerza. Antonio, a pesar del consejo del padre, dormía cada vez menos. Su esposa intentaba sostener la familia con reuniones y amigas, pero no lograba borrar la imagen de las manos en el vidrio. Su hijo menor dejó de jugar con risas abiertas. Comenzó a susurrar nombres al oído que los adultos no alcanzaban a entender. La casa se volvió un territorio de espera. Una madrugada en que la lluvia había dejado un olor a tierra recién deshecha, Antonio despertó a un frío que no venía del clima. La sensación era de un pulso grueso sobre el tejado, como si el bosque entero respirara con un compás lento y sombrío. Las luces se acercaron con una paciencia casi maternal. Frente a la ventana, una de las figuras se detuvo. Esta vez, la forma no flotaba. Se posó como quien se sienta en el borde de una silla invisible, y su presencia comprimió la habitación en una burbuja donde la vida parecía ralentizarse. De esa figura emergió una voz clara, inalterable por la distancia. Pronunció el nombre de la esposa de Antonio. Lo hizo con ternura, con un conocimiento que dolía. Antonio, sin pensar, abrió la puerta. No era un acto consciente. Fue un gesto que pareció arrancársele del cuerpo por una fuerza que no él mismo dominaba. Los ojos de su mujer lo buscaron con pánico, y por un instante todo pareció suspendido. La linterna en la mano de la esposa, la lluvia fría en la entrada, el zumbido distante de la ciudad. Él dio un paso fuera de la caseta, y la canción volvió a ese punto exacto donde prometía la calma eterna. La figura extendió una mano que no tenía carne del modo que entendemos, sino una forma luminosa que se curvaba como invitando. Alguien del aserradero logró agarrarlo en ese instante. Fue un forcejeo breve, torpe, lleno de voces que se entremezclaban. «Antonio, no. Recoge las llaves. ¿Qué haces?» Lo retuvieron, lo arrojaron dentro de la caseta y cerraron la puerta con cerrojos temblorosos. Respiraba con dificultad. Tenía los ojos enrojecidos y una sonrisa que no terminaba de parecer suya. Una fisura extraña que no cuadraba con su expresión habitual. En su mano izquierda, donde antes había mostrado la marca, había una incisión nueva, pequeña, como si alguien hubiera presionado un sello caliente contra su piel. Su pulso corría con una rapidez animal. Esa noche, el padre Miguel estuvo presente. Habló con voz baja y concisa, recorrió la casa con la Biblia en alto y bendijo la puerta principal. Pidió que alguien se quedara con Antonio, que evitaran dejarlo solo. Prometió, con una honestidad que parecía auténtica, que haría todo lo posible por acompañarles. Pero también les dijo que había historias que no se resolvían con oraciones solas, que a veces lo que habitaba en los márgenes de la ciudad respondía a leyes distintas. Le sugirió a la familia que considerara no exponerlo a la soledad durante algunos días. Era un consejo tan humano como resignado. Las siguientes noches fueron una prueba de resistencia. Antonio dormía menos. Se le notaba cansancio en la voz. Empezó a narrar, entre dientes, sensaciones que no encontraba cómo medir. Pasillos que se alargaban, voces que le hablaban en la lengua de su abuela y le contaban secretos de la casa, puertas que antes no estaban y que ahora parecían abrirse hacia la nada. A ratos, cuando bajaba la mirada al desayuno, veía el brillo tenue de las luces en el borde del bosque y sentía en la boca un dulzor que le recordaba la leche tibia de cuando era niño. La familia lo veía y lloraba en privado. El miedo se les pegaba en los ojos. Una noche, sin embargo, todo empeoró de manera definitiva. No fue una catástrofe dramática con ruido y desorden. Fue un desvanecimiento ordenado y preciso, como si alguien hubiera programado cada paso hacia un final. Antonio despertó con la sensación de estar despuntando de un sueño larguísimo. Tenía una claridad distinta en la cabeza, un pulso vertical que le decía, «Ahora».
Se levantó con la naturalidad de quien sigue una costumbre aprendida. Nadie lo vio salir, porque la puerta tenía una cortina que ella misma empujó con la brisa, y porque la familia dormía presa de un cansancio profundo. Caminó hacia el borde del aserradero sin hacer ruido. Sus pasos parecían amortiguados por una alfombra que antes no estaba. La luna apenas se asomaba entre nubes dispersas. Las luces no esperaron. Lo recibieron como a un viejo conocido. Lo rodearon hasta formar un sendero luminoso que partía hacia el bosque. En el borde del camino, una figura femenina se detuvo y alzó la cabeza. Su rostro no mostraba ojos en el primer instante, solo un par de aberturas oscuras que, cuando Antonio se acercó, se volvieron tremendamente humanas. Le habló al oído sin mover los labios. Le explicó, sin palabras, que allá no habría dolor, que ya no tendría que vigilar máquinas, que su presencia sería celebrada entre las voces antiguas. Fue una comunicación íntima, peligrosa por su ternura. Caminaron hacia adentro. La vegetación se cerró a su espalda como una boca que se cierra tras cada paso. En el claro intermedio, Antonio no tenía miedo. Tenía una certeza que se parecía a una fe nueva. Para él, aquello era una liberación. Para los que quedaron en el aserradero, la figura luminosa se perdió entre los pinos, y con ella se llevó una parte del aire. A la mañana siguiente, la familia notó su ausencia. La puerta estaba entreabierta. La linterna de Antonio seguía en el mismo lugar. No había ruido de lucha, no había señales de forcejeo ni ofrendas tiradas. Solo el silencio frío de quien arrastra un hueco por la casa. Buscaron en los alrededores, llamaron a los vecinos, alertaron al jefe del aserradero. Nadie encontró rastro de pisadas en la tierra húmeda, como si el paso de Antonio se hubiera borrado por obra de algo que humedecía la tierra y dejaba limpio el sendero. Las cámaras, cuando revisaron las grabaciones, mostraron un brillo que subía entre los árboles y luego nada más. Un registro de luz y el vacío. Alguien mencionó a una luz que, esa madrugada, brilló con una tristeza que parecía contener reconocimiento. Era como si la esfera refulgente llevara dentro una conciencia apenada. La desaparición de Antonio dejó a su familia en ruinas. Su esposa no volvió a dormir sin encender una lámpara que iluminara el cuarto hasta el amanecer. Sus hijos, desolados, aprendieron a medir la distancia de la ausencia en minutos, como si el tiempo pudiera devolver lo que ya no estaba. El aserradero redujo los horarios nocturnos y los trabajadores reorganizaron turnos. El jefe pidió discreción para no alarmar a la clientela. El rumor, a pesar de todo, se esparció como agua en tierra seca. Lo que nadie quería decir abiertamente era que algo había cambiado en esa franja de bosque junto al aserradero. Los que pasaban de día aseguraban sentir una fatiga sorda al cruzar la sombra de los pinos. Los perros de la colonia aullaban con más frecuencia. Hubo quienes, en la noche, encendieron velas en la entrada y dejaron flores marchitas. Nadie tocó la tierra con las manos descubiertas. La sensación era de respeto y miedo. Y en el silencio que se iba quedando, alguien murmuró que la bruja del bosque había ganado una voz más. Pero la historia no cerró con Antonio. En la ciudad, bajo otras luces, otra vida se movía con su propia seguridad. Sofía, 29 años, trabajaba como enfermera en una clínica de Ciudad Juárez. Era práctica, de sentido común firme y reacia a las creencias que promulgaban explicaciones fáciles para lo inexplicable. Para ella, los casos tenían causas, enfermedades, fatiga, estrés postraumático. Cuando alguien hablaba de luces en el bosque, ella pensaba en refracción y en invernaderos. Cuando alguien mencionaba voces, ella sospechaba de audífonos olvidados o de una radio mal sintonizada. Sofía no conocía San Juan de Aragón, no tenía relación directa con Antonio ni con aquel aserradero. Pero la noche que la involucró empezó de una manera cotidiana. Un accidente en la autopista
obligó al tráfico a desviarse hacia el camino real. Era tarde, y la carretera, entre tramos iluminados y otros en penumbra, tenía el aspecto de una arteria polvorienta que conectaba historias. Sofía, pese al cansancio después de su turno, decidió tomar la vía alternativa para llegar a casa más rápido. No sabía que, en ese tramo, la noche guarda cosas que esperan a quienes bajan la guardia. Mientras conducía, empezó a notar luces a la distancia. Al principio creyó que eran faros de otros vehículos, pero la cadencia y el color desentonaban. No era el blanco de la carretera, ni el amarillo de las lámparas. Eran esferas azuladas y anaranjadas que flotaban a baja altura y se movían con una coreografía que desafiaba las leyes del tráfico. Se desplazaban en paralelo a la carretera, como si alguien pintara con fuego los bordes del camino. Sofía aceleró un poco, pensó en detenerse para observar mejor, y luego recordó los rostros de sus colegas que la esperaban y el hijo que debía alimentar. No era de las que se permitían detenerse ante el misterio. Las luces parecían jugar, separándose y reuniéndose como un grupo de niños que ignoran el peligro. A cierta distancia, una de las esferas se acercó al lateral de su coche y pegó una nota en la ventana. Un sonido agudo, una vibración que hizo temblar el vidrio. El parabrisas marcó pequeñas grietas, finas, como si alguien hubiera pasado la uña por la superficie. Sofía, sentada al volante, sintió un frío en los hombros, la misma sensación que describían los testimonios, como si algo aspirara al calor de su cuerpo. Miró por el retrovisor y notó que las luces no se desvanecían al alejarse. Se quedaban, siguiendo el vehículo, acompañando cada giro. Ella intentó racionalizarlo en voz alta, con el tono que usa la gente para convencerse a sí misma. Tal vez una obra en la carretera, drones, alguna instalación luminosa. Pero la radio se apagó de forma repentina, y un susurro atravesó el habitáculo con su nombre. Era una alteración de la realidad, su identificación en la lista privada de sonidos que creía conocer. Contuvieron su respiración. El murmullo le dijo cosas en una cadencia que imitaba la conversación humana, pero con una métrica antigua. Una lengua que parecía recordar canciones de su infancia, sin pertenecer a ninguna lengua actual. Sofía, se dijo, arrastrando las sílabas. Era como si la carretera misma la nombrara. Sofía no quedó inmune a ese nombre. Su mente, robusta por entrenamiento y experiencia, se llenó de imágenes que no pertenecían al presente. Una cocina de otra casa, la mano de su madre, la voz de su hermana. La pérdida que a la distancia reconocía en otros se volvió una puerta abierta en su interior. Sintió una presión que la empujó a ceder al volante. El coche, por inercia, siguió una salida que llevaba a un tramo secundario del camino real. Una vereda que parecía menos transitada y que se abría entre retazos de bosque y lotes abandonados. No había violencia manifiesta, solo una especie de consenso silencioso entre la carretera y las luces. El parabrisas se agrietó más con un sonido como de vidrio envejecido. Sofía, con la formación en emergencias tan arraigada en su cuerpo, intentó maniobrar aunque sus manos temblaban. Tuvo un accidente menor. El coche tocó una banda de tierra, se inclinó, pero no volcó. Detuvo el motor con el pulso acelerado y encendió la luz interior. La escena afuera estaba extrañamente quieta. No había otra luz humana cerca, solo las esferas que parecían esperar. Bajó del coche para revisar el daño. Abrió la puerta y el aire olió a sulfuro, un olor a azufre en la distancia que hizo que su cabeza diera vueltas. Algo antiguo y químico a la vez. Del bosque salían sonidos, como pasos suaves sobre hojas secas, y voces que tarareaban un ritmo que Sísifo hubiera enseguida reconocido como irresistible. Sintió que la garganta se le cerraba al recordar a los pacientes que había visto morir. La soledad que quedaba después. Miró el borde del camino real y vio, por un instante,
lo que pareció una agrupación de figuras femeninas, coros de luces que se entrelazaban. Una de ellas se proyectó hasta la vereda, y sin hablar, dejó caer sobre el capó una prenda, un trozo de tela blanca que olía a lejía y a un perfume viejo. Sofía, con una mezcla de repulsión y curiosidad, tocó la prenda. En la palma de su mano apareció una mancha como de quemadura pequeña, redonda y perfecta, que no se correspondía con la herida de un objeto caliente. Era más bien algo dejado como señal. Intentó alejarse. Corrió hacia el radio del coche para encender su teléfono y pedir ayuda. Señales de cobertura inestables. La pantalla mostraba barras que subían y bajaban sin lógica. Intentó imitar el protocolo y no consiguió explicar lo que le acontecía. Se sentía invadida por pensamientos que no eran suyos. Imágenes de personas que caminaban sin mirar atrás. Cantos que borraban nombres y los reemplazaban por ecos. Fue hasta que, temblando, decidió no quedarse más tiempo en el lugar. Guardó la prenda en el asiento de atrás, como si una parte de ella resistiera a darla por perdida, y arrancó el motor. No llegó muy lejos. En el espejo retrovisor vio que por un instante una luz más brillante de entre todas parecía estar dentro del coche, reflejada en el vidrio. La sensación de que alguien la conocía profundamente la invadió con una precisión dolorosa. Quiso acelerar para salir del tramo, pero el motor tartamudeó. El vidrio del acompañante, que parecía entero instantes antes, mostró una red de grietas parecidas a las hojas secas. Cuando finalmente logró superar el tramo y alcanzar la carretera principal, miró en el asiento trasero y la prenda blanca ya no estaba. Solo quedaba en su mano la marca, leve pero presente, como un sello callado. Ella regresó al trabajo al día siguiente con la incredulidad en el gesto y una historia firme. Su coche tenía daños menores que explicar. La prenda y la marca eran pruebas vagas que algunos aceptaban y otros descartaban. Fue a ver a doña Refugio cuando la insomnio y los susurros le impidieron sostener una guardia más. Doña Refugio, curandera conocida en sectores de la ciudad por su criterio mesurado y su trato respetuoso hacia lo ancestral, no prometió milagros. Escuchó a Sofía con la seriedad de quien ha oído muchas veces el estremecimiento humano. Tomó la prenda con manos que conocían los hilos y sacudió un polvo que olía a hierbas y a tierra. Sus ojos, al mirar la marca en la piel de Sofía, se estrecharon, pero no en la sorpresa que uno imagina, en la preocupación. «Te han tocado», dijo la curandera en voz baja. No ofreció explicaciones grandilocuentes. Habló de marca y cercamiento, palabras que en su boca fueron más descriptivas que místicas. No dijo que todo estuviera perdido. Tampoco aseguró que pudiera revertirse. Indicó cuidados, oraciones que no prometían garantía y recomendaciones que tendían a la protección. Mantenerse con compañía, evitar transitar el camino real de noche, no responder a las voces. Reiteró un consejo que se había convertido en mantra en varios relatos. Cuando la noche llama, no se debe contestar con pasos propios. Sofía, sin embargo, no se calmó. Esa noche soñó que caminaba por un pasillo del hospital y que detrás de cada puerta había una luz que la nombraba con frases que la acercaban a la infancia. Se despertó con las manos agarrotadas y con la memoria de un canto acabado de oír. Contó a su hermana lo sucedido, y por primera vez, la racionalidad se hizo pequeña ante la sensación de que algo había cambiado en su interior. La marca en la piel, la prenda desaparecida, el vidrio agrietado, todos eran signos externos que dibujaban una lógica interior difícil de explicar. En la ciudad se empezaron a tramar nuevas conversaciones. Personas que antes se sentían seguras de su escepticismo, como Sofía, empezaron a cuestionarlo. Las historias, que antes parecían inconexas, comenzaron a formar una línea. Luces en la noche, cantos que prometen calma, marcas que no son cicatrices ordinarias, desapariciones que no dejan rastro. Algunos relacionaron los sucesos,
San Juan de Aragón, Camino Real, aserraderos y carreteras. Era tentador establecer una teoría que conectara todo con un solo origen. Era también una forma de reducir el pánico al encuadrarlo en un patrón. Pero las coincidencias, por más que se repitieran, no iluminaban el cómo ni el por qué. Mientras tanto, en casas y en hospitales, en talleres y en iglesias, la advertencia también crecía. Nadie debía salir. Era menos un mandamiento que una recomendación nacida del miedo compartido. Los que por obligación tenían que rondar la noche cambiaban rutas, unieron grupos, encendieron velas, hablaron con curanderos y sacerdotes. Otros, simplemente, cerraron sus puertas y buscaron no escuchar. Y sin embargo, en la penumbra, la luz continuaba moviéndose con una quietud que desafiaba a la ciudad entera. No hacía ruido como los motores, ni desprendía olor a combustible. Era otra clase de presencia, una memoria que se desplazaba en el tiempo. En ese brillo, según los que la vieron, había historias que no pertenecían a una sola familia, ni a un solo lugar. Tenía la paciencia de quien ha esperado siglos, y dentro de ella, decían algunos, se percibía una tristeza antigua y un hambre que ya no era meramente física. En las noches que siguieron a la desaparición de Antonio, la gente del aserradero comenzó a hablar menos y a vigilar más. Algunos rezaron por soluciones, otros inventaron métodos contra la nostalgia de las luces. Pero la sensación predominante fue la de que se estaba ante algo que no se arreglaba con consejos ni con explicaciones. Un consenso silencioso se impuso. Hay fuerzas que exigen reserva, que piden no ser provocadas. Por eso, la advertencia se convirtió en una ley de supervivencia. Nadie debía salir. Y a pesar de eso, los arbustos crujían todavía en la noche, como si alguien recorriera el borde del mundo recordando nombres. En ese borde, entre la ciudad que duerme con la tele encendida y el bosque que recuerda antiguas ceremonias, la bruja del bosque seguía siendo un rumor con rostro, una melodía que llama, una luz que promete. Algunos la definían como bruja, otros como espíritu, otros como mujer que ya no pertenece al tiempo. Lo cierto era que, donde su sombra se posaba, la vida cotidiana cambiaba su paso, y el reloj parecía guardar el aliento. Allí, en ese límite, se escribían los comienzos de las historias que ahora circulaban en voz baja, buscando oídos que no la juzgaran. La noche seguía siendo, en algunas zonas, un territorio de riesgo, y las voces que susurraban en la oscuridad no siempre pedían mal. A veces ofrecían lo que más falta hacía. Esa mezcla de piedad y peligro era la que hacía la amenaza más letal. No era la fuerza bruta la que arrebataba a las personas, sino su promesa, la oferta de un alivio que sonaba a casa. Esa promesa se enroscaba en la cabeza de quienes la escuchaban, y poco a poco hacía que las noches parecieran menos inhóspitas y más habitadas por una voz que sabía nombrar el dolor con cuidado. En los días siguientes, la gente empezó a medir la madrugada por la intensidad de los susurros y por la cantidad de luces que se dejaban ver. Algunos decían que era la misma fuerza que había tomado a Antonio, otros, que eran varias, hermanadas por una voluntad antigua. Lo cierto era que la regla seguía vigente en las casas y en las calles. Nadie debía salir. Sofía, por su parte, intentó sostener la rutina con un esfuerzo que parecía noble. Acudía a sus turnos en la clínica con el semblante tenso, con la mirada a medias entre la aguja y la pantalla. Sus manos, que habían aprendido a calmar a quienes se desvanecían, ahora temblaban cuando no había nadie herido a quien atender. En la conversación con la hermana, Andrea, buscó racionales explicaciones que amortiguaran el vértigo. Andrea trabajaba en una oficina cercana. Escuchó y creyó, no porque la experiencia de su propia sangre fuera evidencia, sino porque la mano de Sofía llevaba una marca que no se desvanecía. Las noches se volvieron un patrón de espera y de sobresalto.
A cada rato, el teléfono de Sofía vibraba con mensajes de pacientes, de compañeros, de familiares. Era como si la ciudad tratara de llenar el hueco que la oscuridad amenazaba. Luces, mensajes, llamadas, alarms. Pero la conversación con doña Refugio marcó un antes y un después. La anciana, lejos de prometer salvación absoluta, habló de cercamiento y marca, y dijo lo que muchos no querían escuchar en voz alta, que hay presencias que no se quitan con una sola oración. Dio consejos prácticos, insistentes en la compañía y en no responder a las voces. Habló del valor de los ojos que vigilan juntos y de los lugares que no deben ser cruzados al caer la noche. No ofreció fórmulas, ofreció compañía, y para la familia eso fue un alivio mínimo. La curandera propuso una vigilia simbólica, no porque creyera que la vigilia sola expulsaría a las luces, sino porque el rito compartido tendía a fortalecer la percepción colectiva. Cuando la comunidad se mira a sí misma, las historias dejan de ser solo de uno y se vuelven obligación de todos. En la sala de la casa de Sofía se juntaron unas cuantas mujeres del barrio, una o dos vecinas de la clínica, Andrea, y la propia doña Refugio, con su bolsa de hierbas y agua tibia. Se rezaron oraciones que no prometían certezas, y se encendieron velas con la intención de sostener la conciencia de la ausente. La vigilia fue tensa. A ratos, la vigilancia fue conversación. En otros, fue silencio que pesaba como una losa. Aquella misma noche, mientras la ciudad parecía contener la respiración, hubo un movimiento extraño en la vereda del Camino Real. Un vecino, que se levantó a cerrar su camioneta, aseguró haber visto pasar una figura envuelta en luz, que caminaba sin prisas hacia la maleza. No era habitual que la gente relatara avistamientos durante el día. Estos sucedían en el límite secreto entre la madrugada y la alborada. Andrea, cuando se enteró, apretó la mano de su hermana con más fuerza. Había una evidencia que no sabía cómo explicar. Una prenda blanca, encontrada sobre la banqueta del tramo desolado, olía a lejía y a perfumes viejos. Nadie supo quién la dejó allí ni por qué. En la clínica comenzaron a aparecer rumores que dividían los juzgados de opinión. Algunos compañeros de Sofía intentaron normalizar lo ocurrido. Estrés, decían, agotamiento, sueño. Otros, incluidas enfermeras que habían visto cosas difíciles, guardaron silencio y ofrecieron miradas que decían más que palabras. Un médico, con sonrisa fatigada, hizo una broma que cayó sin gracia en la sala de descanso. A lo mejor son los faros de un camión. Nadie rió. Andrea, más reacia a la ciencia fría que su hermana, decidió quedarse a vigilarla una noche. Le pareció que la mejor defensa contra lo que estaba pasando era la presencia humana, tangible y ruidosa. La noche en que Sofía desapareció no fue una noche de tormenta ni de sucesos espectaculares. Fue una noche pequeña en apariencia, la luna escondida detrás de nubes que no terminaban de decidir si llover. Andrea durmió un poco en un sillón junto a la ventana. Sofía murmulló algo durante la madrugada, una palabra que Andrea no alcanzó a distinguir. Al despertarse, encontró la casa en calma. La luz del pasillo estaba encendida, la ventana de la cocina abierta apenas, y la cama de Sofía hecha con cuidado. Pensó que su hermana podría haber ido al baño o a la cocina, pero las horas pasaron y el celular no registraba actividad. Andrea terminó levantándose y salió al patio para buscar señales que explicaran la ausencia. El coche de Sofía estaba en la cochera, las llaves colgaban en el perchero. La televisión había quedado encendida con un canal que repetía noticias viejas. En la mesa, una taza con restos de café frío y un mechón de pelo recogido en un elástico. No había signos de lucha ni de prisa. La puerta principal estaba cerrada por dentro. Andrea, con un nudo en la garganta, llamó a la vecina de abajo. Juntas revisaron el barrio. Una linterna recorrió la vereda, y casi como una broma trágica,
Un brillo tenue apareció en la distancia, como si alguien hubiera dejado una vela en el umbral del mundo. A la orilla del camino real, encontraron el coche de Sofía, detenido con la luz intermitente, el capó intacto salvo por las fisuras en el vidrio y las pequeñas grietas que parecían mapas de venas. No había huellas que indicaran una salida apresurada, ni marcas de frenadas que remarcaran un choque violento. Sin embargo, en el borde del claro, encima de un círculo de hierba quemada, yacía lo que Andrea describió con la voz quebrada. La pijama de Sofía, doblada con una delicadeza angustiosa, como si alguien la hubiera quitado y puesto allí con cuidado. Alrededor, la hierba mostraba un anillo de quemaduras, pequeñas y perfectas, que olían a azufre y a ropa quemada en agua de perfume. Los testimonios que surgieron después se entrelazaron en versiones que eran, en esencia, coincidencias de emoción. Un transeúnte que había pasado por la mañana dijo que vio a alguien en el borde del bosque, caminando con pasos medidos, con la postura de quien no sabe que se va. Otro afirmó que, en la noche previa, una luz había brillado dentro del auto, reflejándose en la cara de quien conducía, como si la luz misma hubiera ocupado el asiento trasero. Andrea se sostuvo del volante con fuerza y no pudo más. Contó a la policía local lo que sabía, mostró el anillo de quemaduras en la tierra y la pijama. Pidió que buscaran cámaras, testigos, cualquier cosa que devolviera a su hermana a casa. Las autoridades, corteses y profesionales, registraron la escena, tomaron fotos, hicieron preguntas. Su informe diría después que no había indicios de delito humano identificable. En el informe también quedó la nota de que los objetos mostraban marcas que no coincidían con causas comunes. Doña Refugio reafirmó entonces su advertencia. Cuando la marca se instala, la presencia ya no solo toca la piel, toca los recuerdos. Allí radica el peligro, dijo con voz apagada, porque quien escucha se abre a un diálogo que no se negocia con argumentos. Ella propuso, en intercambio con la familia y con algunas vecinas, una guardia prolongada en la puerta del camino real, un cordón humano que evitara que los caminantes solitarios se acercaran. No dio instrucciones para combatir al fenómeno. Lo que hizo fue organizar cuidado colectivo. 4 mujeres se turnaron para vigilar la entrada del tramo más vulnerable. Alfajores, termos con café, conversaciones en voz baja que eran al final una forma de resistencia. La ciudad respondió de maneras previsibles y otras más filosas. Los periódicos locales, con cautela, titularon sobre misteriosos sucesos y extrañas luces en camino real. Y en algunos foros, la gente especuló con explicaciones técnicas, drones, bromas, trastornos psicológicos masivos. Los que trabajaban con la evidencia más cruda, paisanos como el jefe del aserradero, el guardia que había visto a Antonio por última vez, el vecino que halló la prenda junto a la carretera, sostuvieron una postura prudente, relataron lo que vieron y lo dejaron a la interpretación ajena. Afuera, la vida siguió. Las fábricas marcharon, las clínicas atendieron, los mercados abrieron. Pero dentro de los hogares cambiaba algo sutil y profundo. Una alerta permanente, un recelo que se pegó a las puertas como una segunda piel. Hubo, en paralelo, un pulso de negación académica. Un joven periodista de la ciudad publicó un reportaje con entrevistas a expertos que hablaban de ilusiones ópticas, de fatiga sensorial y de fenómenos de sugestión colectiva. Su artículo buscaba explicar, encuadrar y devolver la tranquilidad mediante conocimiento. Algunas familias agradecieron el intento de racionalizar. Otras lo vieron como el esfuerzo de quienes no soportan que lo inexplicable permanezca. La tensión entre ciencia y creencia se hizo visible. Por un lado, la disposición a buscar causas naturales. Por otro, una necesidad humana de nombrar aquello que quita. En los barrios apareció, sin embargo, una práctica menos discursiva y más ritual. Carteles improvisados con la frase que se había vuelto normativa en las bocas. Nadie debía salir, colocados en postes y en la entrada de caminos. No eran amenazas.
Eran recordatorios. En una esquina del aserradero, alguien dejó una pequeña vela y una figura de papel. En la clínica, los compañeros de Sofía dejaron una nota con mensajes de apoyo. A la mañana siguiente, alguien había arrancado la nota con manos que no querían que el dolor se exhibiera. Las semanas que siguieron fueron de pesadez. La familia de Antonio intentó convivir con la ausencia sin convertir la casa en un santuario de lamento perpetuo. Colocaron una foto en la pared. Apagaron y encendieron luces por costumbre. Respondieron llamadas de curiosos como si fueran gritos que había que moderar. La familia de Sofía, por su parte, alternó entre la esperanza y la investigación, entre la denuncia y el entierro imaginario. Andrea dejó de caminar por el camino real sola. La casa se llenó de cosas útiles y de gestos pequeños que pretendían, inútilmente, contener lo incontenible. Otras voces emergieron entonces, relatos menos dramáticos, pero coherentes en el contenido. Un taxista contó que una noche, mientras llevaba a un pasajero anónimo, miró por el espejo retrovisor y vio una luz pequeña que parecía tener el ritmo de un latido. Cuando volteó, el asiento trasero estaba vacío. Un niño dijo que su perro se quedó quieto una medianoche, mirando hacia el bosque, y aulló como si respondiera a un llamado ancestral. En la radio local alguien relató que su abuela siempre mencionó luces que atraían y que habían existido desde antes de que la carretera cortara los campos. Fueron relatos que hicieron de la experiencia un mapa extendido. No era solo San Juan de Aragón o el Camino Real. Era una huella en el territorio que se repetía en distintos nombres. Los intentos por lidiar con la presencia inventaron recursos. El padre Miguel organizó una nueva misa por la memoria de los ausentes y por los que seguían en pie. No fue una liturgia triunfalista, fue un encuentro donde las confianzas se entrelazaron con la duda. Habló con honestidad sobre la fragilidad humana frente a lo que no se puede medir. Recomendó compañía, presencia y vigilancia, y ordenó oraciones que, más que una receta para expulsar el mal, funcionaban como un modo de nombrar el dolor. En el medio de todo esto, doña Refugio habló con una claridad que desconcertó a quienes esperaban la retórica de lo inefable. Dijo que la presencia no era mala en el sentido humano de la palabra. Era más bien una forma de hambre antigua que se manifestaba con ternura. No buscan destruir por destruir, dijo a quienes la escucharon, sino que se nutren de aquello que falta en la vida de quienes llaman. Lo peligroso es que quienes escuchan creen que aquello que se les ofrece es la reparación verdadera. La idea caló como ácido en la piel de quienes tenían a alguien perdido. El fenómeno, en esa lectura, aprovechaba carencias reales y las traducía en ofertas de alivio eterno. Era una lectura terrible, porque ponía la responsabilidad, por pequeña que fuera, en la fragilidad humana. Con el paso de los meses, los lugares afectados fueron adquiriendo una especie de santoral negativo, cruces improvisadas, recuerdos, rituales cotidianos que no buscaban exorcizar, sino proteger. En una noche de invierno, un velador del pueblo encendió una cadena de luces de Navidad en la entrada del camino al bosque. Decían que la presencia no soportaba cierto tipo de luces, o que al menos lo dificultaba. Nadie lo probó con audacia. Solo hubo luces interpuestas y la convicción de que la comunidad hacía algo visible. En otro barrio, un grupo de jóvenes instaló cámaras caseras en el borde del árbol más cercano. Las grabaciones, cuando alguien se atrevió a mostrarlas en un café, solo registraron destellos y fragmentos de canto inidentificable. No había respuestas definitivas. Había, eso sí, un creciente catálogo de imágenes que alimentaban la leyenda. Y como ocurre con las historias que persisten, surgieron quienes encontraron en la narración una forma de pagar las cuentas de la pena. Periodistas independientes, relatos en foros, mesas comunitarias donde se compartían anécdotas y, a veces, consuelo. Las familias de los desaparecidos aprendieron a vivir con dos tiempos: el de la espera diaria por lo que pudiera volver
y el del recuerdo que cuida la memoria pública. Nadie dijo que la casa volviera a ser la misma. Las rutinas mutaron, se cumplían con luces, llamadas, abrazos sostenidos, y con la prudencia de no cruzar límites que parecían no significar gran cosa hasta que alguien se perdía atrás de ellos. En la noche final que nos queda en estas voces, porque las leyendas necesitan siempre una imagen que cierre y que deje un eco, hay un testimonio que circuló después y que muchos aceptaron por su coherencia. Cuenta una vecina que, semanas después de la desaparición de Sofía, pasó por el borde del bosque a altas horas y vio una luz que no era tan brillante como las otras. Parecía una cápsula, un vidrio de color donde algo palpitaba. Dijo que dentro de esa luz distinguió, por un instante, un rostro. No un rostro que gritara, sino un semblante que parecía consciente y apenado, como si supiera de su propio encierro. La vecina sintió una tristeza antigua, semejante a la que se siente al despedir a alguien que se va por un trabajo que no volverá. La cápsula se inclinó como quien mira hacia atrás. La sombra que la rodeaba emitió un sonido que se parecía a una canción de cuna mal recordada, y la luz desapareció hacia los árboles. Esa imagen, la de un rostro dentro del resplandor, fue la que más profundas resonancias dejó. Algunos la interpretaron como la prueba de que las personas, de alguna manera, seguían conscientes dentro de la luz. Otros la vieron como una proyección de la mente colectiva, un modo en que el dolor se personifica para cobrar significado. Lo que todos admitieron, con distintos grados de convicción, fue que la luz tenía un componente que no era solo devorador. Contenía memoria. Y la memoria puede ser tortura si está con conciencia propia. Piensa en eso. Alguien atrapado dentro de una promesa, viendo desde la claridad artificial cómo su familia arrastra los días. La idea resulta tan terrible que en muchos casos terminó por apagar cualquier curiosidad morbosa. En los meses que siguieron, la expresión «la bruja del bosque» se pronunció de maneras diferentes, con miedo, con ironía, con respeto. Para algunos, fue un nombre que ayudaba a dar forma a lo que no tenía otra. Para otros, una etiqueta demasiado ligera para explicar un fenómeno que tocaba lo íntimo. Pero la advertencia que cerraba aquellos consejos cotidianos siguió vigente. Nadie debía salir. No era una orden ciega. Era una acumulación de pérdidas y de pruebas que llevaron a comunidades enteras a resguardar sus ciclos de sueño. La noche, antes tan obvia, volvió a ser un lugar donde se medía la decisión de cada uno. Las familias se reunieron a veces en silencio, a veces en rituales, a veces para contar las pocas cosas que aún les ataban al mundo tangible. En una de esas reuniones, el padre Miguel se plantó sin sermones. Dijo que la existencia del dolor humano hace preguntas que no podemos responder con palabras ni con ciencia solamente. Que la fe es también la disposición a acompañar a quien sufre, aunque no exista explicación. No podemos ir a buscar lo que se ha ido, dijo, pero podemos sostener el lugar donde antes estaba. Y con eso propuso una memoria activa. Revisar fotos. Hablar de los nombres con cariño y no con pánico. No permitir que el silencio transforme el recuerdo en tabú. Doña Refugio, en cambio, siguió con su trabajo de casa por casa. Té, jabón, conversación y el cuidado práctico de quién se queda. No habló de milagros. Sus acciones, calentar una sopa, tender una cama, escuchar la historia una y otra vez, se volvieron una forma de resistencia que no necesitaba demostración. Al final, lo más importante fue la advertencia que se volvió consejo. La ciudad entera aprendió, de manera dolorosa, que hay noches que exigen prudencia. Nadie dijo que eso borrara la curiosidad humana, pero sí la moderó. La curiosidad que antes saltaba por encima del miedo, ahora lo respetaba. Y en la penumbra del bosque, la presencia siguió su ritmo. No manifestó triunfos burlones, ni fue celebrada con carcajadas. Se mantuvo como una forma de memoria que busca,
y que a veces encuentra. El rumor más inquietante, repetido por quienes se atreven a confesarlo, es que la luz no siempre apaga la conciencia de quien entra. En ocasiones, detrás del brillo, hay un alma que se da cuenta de su encierro y que, dentro de la cúpula luminosa, recuerda y ve a la distancia. Esa conciencia inclinada hacia la tristeza sería la explicación más dolorosa. Ver sin poder volver. Es por eso que las voces que cuentan la escena pintan la luz con un matiz de pena, no de triunfo. Dicen que algunas esferas brillan con una compasión aparente, una ternura que termina siendo la forma más cruel de seducción. Hoy, si pasas por los bordes de esos caminos, notarás que el mundo se mueve con una literalidad nueva. Las madres llaman a sus hijos antes de la noche. Las parejas evitan desvíos solitarios y los conductores prefieren rutas iluminadas. No es paranoia, es un aprendizaje. La bruja del bosque aparecía de noche y lo hacía con la cadencia de quienes han esperado por siglos. Por eso, la consigna que dejó la experiencia fue simple y concreta. Nadie debía salir. Si alguna vez has sentido la presencia de una luz que te mira más que el destino de una farola, o conoces alguna historia parecida, compártela en los comentarios. Y por favor, si vives cerca de estos lugares, toma la advertencia en serio. Evita salir solo por la noche. Comparte este video si te inquietó. Ayuda a que la gente recuerde que hay noches que requieren prudencia. La historia que te conté se recoge de testimonios y relatos orales. No pretende declarar verdades absolutas, solo dar voz a quienes perdieron algo que no pueden recuperar. La bruja del bosque aparecía de noche. Nadie debía salir.